Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? Espero que anden bien. Llegamos al viernes aquí en La Máquina de Pensar, en una semana bastante calurosa, pero bueno, es importante porque vamos a recibir calurosamente a un escritor que acaba de sacar el primer premio nacional de literatura 2019. Nicolás Alberte, ¿cómo andás? ¿Andás bien? Muy bien, muy contento. Gracias por recibirme. Primer premio narrativa inédita por una novela que se llama Amantísima. Amantísima. Sí. Medio poético, ¿no? Sí, el título medio poético. Es muy poético, ¿no? Sí. Ahí el pasado poético de Nicolás Alberte. Nicolás Alberte estuvo en Todos Somos Raros porque en el año 2018, el año pasado, sacaste Te Quiero, Eternidad. Te odio. Te odio, sí. Te odio, Eternidad. Impresionante. Te traicionó. ¿no? Me traicionó el inconsciente. Te odio, Eternidad en Planeta. Pero en realidad no lo estamos llamando. La idea cuando le invitamos a Nicolás, no sabíamos que iba a sacar el primer premio nacional de literatura y la idea era por otra novela que acaba de sacar en Planeta, una novela que ya está dando mucho que hablar, ¿no? Está recorriendo el dial, ya vi en varios lados, en varias entrevistas, porque es un proyecto que tiene que ver con los 25 años de Planeta Uruguay y la idea fue en un principio hacer una novela por WhatsApp, ¿no? Una novela por WhatsApp, convocar a 25 autores y hacerla el coordinador, y me imagino que el de la idea fuiste vos. No, la idea es de la editorial, de Jimena Maresca, que es de marketing de la editorial. Tenía esta idea de hacer una novela por WhatsApp. Y lo que hicimos fue juntarnos y darle un poco de forma, por ejemplo, lo de los 20, que fueran 25 para 25 años. Por los 25 años. Después quedaron 20, me dijiste, ¿no? Sí, finalmente, claro, hay gente que no pudo. Hay gente que tenía que trabajar, o sea, finalmente, digamos, ocupaba demasiado tiempo el grupo, el chat grupal de Planeta. Es un chat grupal por WhatsApp web, se puede hacer a través de WhatsApp, se puede escribir. Sí. De todas formas, no sé si es WhatsApp mismo, pero da la impresión de que no sé cómo fue en esta experiencia, de que uno no escribe tanto, aunque escriba. No, el WhatsApp web realmente es una diferencia. Yo no lo conocía y lo conocí a través de este proyecto. ¿No lo conocías? No. Y de hecho fue de la editorial que me dijeron, porque yo decía, pero por el WhatsApp. Si es por WhatsApp con los deditos, uno se puede quedar muy acalambrado. Y me dijeron, pero WhatsApp web. Y ahí muchos de los participantes incluso lo conocieron a través de este proyecto y eso te cambia todo, ¿no? Digo, igual el hecho, mi pregunta era que igual el hecho de escribir por teclado, yo escribo por WhatsApp web, que es simplemente vincular el WhatsApp a la computadora, pero uno en general, el formato, el medio es el mensaje, decía McLuhan, no es lo mismo escribir un mail para mí que escribir un chateo, digamos, de WhatsApp. Yo siempre, no sé por qué, escribo poco. Sí, y aparte esa inmediatez, ¿no? Que es, pero en realidad, digamos, el texto que aparece ahí no estaba en el chat, digamos. Lo que nosotros hacíamos en el chat, todo esto fue ocurriendo obvio, a improvisando medida, sobre la marcha. Exacto, porque no teníamos, no hay un formato de esto. Yo me acuerdo el domingo último de junio, o sea, esto comenzó el lunes 1 de julio. No sabía, cuando empecé a armar el grupo, invitar a la gente, no sabía cómo se iba. Primera cosa, no sabías de qué iba a tratar la novela. No. Segunda cosa, arrancó con una reunión presencial. Sí. Eso sí, de los 25. Sí, fue el viernes anterior, nos juntamos ahí en Puro Verso, en Teluria, y nos juntamos ahí y nos conocimos, ¿no? Nos vimos las caras y un poco especificamos las pautas de más o menos por dónde pensamos que tenía que ir la cosa, y yo leí un par de páginas como una cosa de un disparador, pero que finalmente no quedaron, o sea, no funcionaron esas páginas, fueron la novela fue para otro lado. Sí, bueno, igual a veces no importa porque eso es una forma también te da el tono, aunque no tenga nada que ver el argumento, y mucho menos. Pero ya digo, por ejemplo, un tono súper fantástico o épico o realista puede ser que dé o no. Totalmente. Es como un estímulo que se le da. Ahora, pregunta, porque en su momento, a mí me interesó y me iba a inscribir, después se me pasó, esos 25 había que llenar un formulario o algo así, y iban a ser seleccionados, porque la idea también era que no fueran más de 25. Exacto, en realidad se inscribieron más de 1000 personas. Se apuntaron. ¿En serio? Sí, una cosa que inesperada completamente por mí. 1000 personas. Y era un formulario que estaba en la web de Planeta, que te pedían nombres y datos típicos.
y luego en un párrafo tenías que decir por qué te tendríamos que elegir a ti y no a los demás, ¿no? Y ahí como que prevaleció mucho, por lo menos desde mi perspectiva, que fue un poco el que lo seleccioné, la creatividad, ¿no? O sea, más allá de que había gente que tenía premios, que ya tenía libros publicados y eso, la creatividad de ese párrafo, porque claro, imagínate que en 1000, claro, vas descartando y finalmente la creatividad fue lo que... Claro, porque incluso aunque, digamos, se buscara escritores, se buscara premios, igual podían ser mucho más de 25, obviamente. Sí, pero además, justamente lo que nosotros queríamos era conformar un grupo que no fuera 25 escritores, ni tampoco que fueran 25 nada, o sea, que fueran 25 personas diferentes. Y así fue, porque la verdad es que un grupo que va desde los casi 80 años, de los 20 hasta casi los 80 años, hay de todo, hay qué sé yo, gente que se dedica a algunas profesiones, otras a otras, gente incluso que no vive en el país, gente de otros países que vive en este país, ya que es un grupo muy variopinto. Muy heterogéneo. Bueno, hay una ley que yo creo que es la única que se aplica a todos los grupos. Y bueno, vos sos un tipo que trabajás mucho en equipo, trabajaste en publicidad, ¿no? En equipo, en publicidad siempre se trabaja en equipo, o casi siempre. Que dice que cuanto más heterogéneo es un grupo, más creativo es. No lo sabía, pero tal cual. O sea, este es un grupo que funcionó a la perfección realmente, y además no solo a nivel creativo, sino a nivel humano, digo. Realmente todos dejaron de lado el ego. Que es muy difícil. Que es algo muy difícil. Para un escritor. Totalmente. Y realmente tiraban propuestas y si se las rechazaban o las rechazábamos, estaban total, o sea, todo el mundo con una cabeza completamente abierta y tirando para adelante, todo el mundo. Realmente una energía muy potente el grupo. Perdón, y otra cosa, digamos, es 25 que tuviste que seleccionar de 1000, arrancaron el 1 de julio. El 1 de julio. ¿Y después tenían plazo? Sí, teníamos un plazo que era el mes de octubre, digamos, más o menos. O sea que julio, agosto y septiembre. 3 meses. 3 meses, fue en 3 meses. Tenías 3 meses. Sí, y sí. Estaba un poquito más de 3 meses. Sí, incluso la terminamos antes porque en el medio a mí se me ocurrió dividirlos. O sea, yo en la primera semana fue medio un calvario porque era una cosa de ideas, todo. Y aparte vos estabas en Rocha. Yo estaba en Rocha. Viviendo en Rocha. Sí, no, esa semana era brutal, pero no solo para mí, para todos, porque se iban a trabajar y cuando volvían tenían 800 mensajes sin leer, en fin, era una cosa un poco brutal. Pero bueno, fuimos, aparte a cualquier hora, gente que a la 1 de la mañana, hasta las 3 de la mañana, gente que otros arrancaban más temprano, bueno, una locura. Entonces ahí dije, no, hay que dividirlos. Y a partir de ese momento empezó a fluir mucho mejor, ¿no? Y después yo los dividí, después del primer capítulo, los dividí en 2 equipos. Uno que está en el pasado y otro en el presente. Exacto, pasado y presente. Y esos 2 equipos no sabían lo que hacía el otro, eran independientes. Entonces eso también ayudaba y le daba un cierto morbo, ¿no? Yo era el único que conocía las 2 historias. Y entonces, que se vincula con la madre y con la Emma, con la protagonista. Con la protagonista, exactamente. O sea, el pasado es la juventud de la madre. Exacto, en realidad la abuela. De la abuela. Y bueno, el nacimiento de la madre, en fin, todo lo que Emma, que es una mujer. Claro, es la abuela. Que viene de. Porque tiene que ver con la guerra civil, la Segunda Guerra Mundial, exacto, en Francia. Y. O sea, lo que salió ahí de inicio fue que muchas de los participantes querían hacer una novela sobre exilio, viaje, vuelta al país. Sí, a mí me sorprendió muchísimo, pero muchos de ellos se tiró el tema, sí, buenísimo, pam. O sea, de todos los temas posibles, ese fue el que... Se menciona así como al pasar una frase que me llamó la atención de que solo para Benedetti el desexilio era un acierto poético, algo así, ¿no? Que en la realidad no ocurrió. Sí, exacto, ¿no? Sí. No, digamos, quiero decir, no ocurrió felizmente, digamos, ese proceso, pues sobre el cual no se ha escrito mucho, la verdad. No, quizás, y un poco era la idea, luego, finalmente no terminó yendo para ese lado. Pero bueno, claro, cada uno tiene cuando habla de un viaje y de un exilio, había gente que pensaría en la dictadura, o sea, un exilio político, otra gente pensaría que es el caso de Benedetti, otra gente pensaría en un exilio económico, que es el caso de la protagonista de esta novela, porque es más reciente, bueno, es actual. Y a partir de ahí se fue generando esta historia que tiene que ver con viajes del pasado y viajes del presente. Hay una cosa que llama la atención también, un catálogo de la ausencia, y que yo busqué inmediatamente, así como
y no encontré al principio, es que está firmado por una autora que se llama Hidra Nonaliud, ¿no? Entonces busqué en las solapas, en la contratapa, a ver cuáles eran los 25 escritores, y está recién en el prólogo, digamos. Claro, está en el prólogo. Que hace Nicolás Alberte, y en realidad lo hace como diciendo, bueno, como todo el mundo se va a fijar, voy a ponerlo, pero la idea era, si hubiera sido por vos, era eliminar todos los nombres y quedar solamente con ese seudónimo, ese autor o autora. A ver, también es cierto que tiene que haber un reconocimiento hacia los participantes, los que escribieron, porque... Y vos escribiste también. Merecido. Yo también escribí, yo participé, además, yo escribí, por ejemplo, las primeras páginas. Digo, cuando teníamos eso, yo me puse ahí porque, justamente por lo que vos decías, para dar un tono. Era una idea que yo tenía para marcar un poco la cancha para donde, lo que vos decías, si va a ser una cosa... una saga épica como El Señor de los Anillos, si va a ser algo fantástico. Y luego también nivelar, cuando me pasaban los textos, que todos sonaran. Porque justamente la intención de... Nivelar que la cantidad, ¿no? No, la escritura, porque cada uno escribe... Sí, no, en este sentido, digamos, uno esperaría, o yo esperaba, digamos, que se viera la heterogeneidad del grupo, y no se ve en absoluto, ¿no? Es una escritura plana, totalmente tersa, en el sentido de que, digamos, no hay nada que sobresalga. Hay capítulos, digamos, poéticos, de formato poético, muy libre, pero bueno, ahora es la última, la pregunta que te iba a hacer, digamos, la posta, la verdadera pregunta. En realidad todo esto ha sido por una pregunta. Que por más que eran 20 autores, digamos, porque en realidad empezaron 25, pues fueron 20 autores, más vos, 20 más vos, ¿no? Son 21. Aquel que ha leído Te odio eternidad no puede no ver muchas afinidades o paralelos en varias cosas. Una, la escritura muy tersa, muy ajustada. Otra, en el relato, digamos, realista, pero en esta, sobre todo el tercer elemento. En Te odio eternidad todos sabemos que transcurre en todo el planeta Tierra, ¿no? O sea, hay mucha cosa que transcurre afuera, muchos protagonistas que no son uruguayos. Además, casi ninguno es uruguayo. Sí, ninguno, ¿no? En realidad hay uno que tiene una afiliación ahí uruguaya, pero después nació en Uruguay, pero nada más, digamos, prácticamente no existe Uruguay. Y aquí, en un catálogo de ausencia, si bien es alguien que es una uruguaya que retorna a Uruguay, ella está en Francia, está atravesada, pero sobre todo atravesada por muchas referencias culturales que no son uruguayas, ¿no? Son europeas, anglosajonas. Hay mucha, digamos, está con su pareja es una mexicana, pero que se llama Tlaloc, que es un nombre de un dios, tremendo, un dios mexicano. Muy importante. Importantísimo, y aparte re pesado, ¿no? De la ayuda. O sea, y después se encuentra con alemanes, o con alguien que tiene un nombre alemán, digamos, hay otro que es francés, Jean Paul, digamos. O sea, la idea cosmopolita está en la novela, por más que sea simplemente un viaje de regreso de alguien a Uruguay, a la española, pues se le muere la madre, en fin, no sé qué cuánto, pero inmediatamente partimos a España, o partimos a Francia, digamos, pero en Francia también se atraviesan todo, aparece Camilo José Cela, pero aparte hay muchos... los poetas, la trilogía, los franco-uruguayos aparecen, Supervielle, pero también aparecen otros poetas, se menciona Sartre, filósofos, en fin. Medina Vidal aparece ahí con un poema. Un gran poema. Uno de los grandes de Las Terrazas, que lo hemos hablado. Uno de los mejores poemas de la literatura uruguaya. Es un gran poema, por lo menos, yo no lo he leído mucho a Medina Vidal, pero ese poema lo recordaba, porque aquí en La máquina de pensar Roberto Prato lo analizó en extenso, ¿no? Lo voy a buscar. Entonces yo dije, el poema ya sé cuál es. Y no está todo, es un fragmento. También se menciona a Juan Ibarburu, a Emilio Agustini, pero también se mencionan a muchos. De hecho, en el prólogo tuyo, que es una página y media, vos mencionás a Holderlin, mencionás a un montón de gente, ¿no? Al maestro Eka. A Nicolás de Cusa, que es el del Nonaliud. Nonaliud es algo así como... No otro.
Sí, es como el todo antes de que sea uno, ¿no? Es algo así, como ese todo de Parménides, así, esa cosa que a mí me gustaba porque... Sí, antes de ser el individuo, el uno, antes de individualizarse. El todo antes de ser uno, ¿no? Ese no otro es lo que él le llama. Pero eso que me decís yo no lo había notado. Ahora que lo decís yo, no me di cuenta, pero mirá, es increíble, pero... Y aparte de la modernidad, digamos, de WhatsApp, digo, más allá de WhatsApp, digamos, esa cuestión de ese mundo que va transcurriendo a un nivel, digamos, de clase alta. Sí, claro. ¿No? Sí, internacional, cosmopolita, clase alta, total, intelectual, culto. Pero fíjate que, por ejemplo, la situación geográfica de la mujer vino dada porque en el grupo, o sea, había traductora de francés y entonces muy relacionada con Francia. Luego, la situación geográfica específica de ella, que es en un pueblito de los Alpes, una pequeña ciudad de los Alpes Annecy, donde está un centro de programación de videojuegos muy importante en el mundo entero, viene porque hay uno de los participantes que es fanático, Gonzalo, que es fanático de los videojuegos. O sea, pero es cierto, ahora yo no lo había pensado, realmente no lo había pensado. Pero el hecho de Annecy, por ejemplo, yo nunca hasta que abriste la novela había oído hablar de eso, ¿me explico? Claro. O sea, no es que vamos a Francia y vamos a París o a Montmartre. No. Sí, vamos a Francia, vamos a ir a un lugar que es reposta que nadie conoce. Sí, y bueno, pero eso es así porque puede ser que haya un acento puesto en eso. Y además, ahora que lo pienso, esa oficina en la que empieza la novela es muy parecida a la del Museo de la Grande. No, yo lo pensé, ¿sabes qué pensé? Yo venía pensando boca para acá, cuando venía, simplemente pensé que el hecho de coordinar, obviamente, para empezar hay que plantear un tono, ¿no? Y después para la corrección o por determinada corrección también se va planteando un tono. Que sí, puede ser que permea. ¿Qué quiero decir con esto? Todos los que escriben tienen algo, un modelo, digamos, en su cabeza, ¿no? Sí. Tenemos un cierto modelo distinto, todos distintos, obviamente, ¿no? De que queremos, ¿no? Y yo creo que los que lo tienen más claro son los que resaltan más ese modelo, ¿me explico? Porque hay otros que no lo tienen tan claro. Claro. Es más intuitivo, tal vez, menos. Tiene que ver con el desarrollo de la escritura, me parece. Al principio de cuando escribís no tenés tan claro eso, y después se va haciendo como claro, clarificando cada vez más. Y yo quiero hacer esto, punto. Porque es lo que me sale bien, en fin, ya no me resulta y no me quiero. Y hay gente que todavía está explorándolo. Está más, ¿no? Más borroso, si se quiere. Igual lo tiene, yo creo, pero tiene más borroso. Entonces pienso que de la misma forma que yo de repente en un taller vas corrigiendo, sin darte cuenta vas diciendo. Y sí, puede ser. Y ahora yo no lo había notado, pero bueno, puede ser. Vamos a hacer una pausa, amigos. Estamos en La Máquina de Pensar conversando con Nicolás Alberte en torno a Un catálogo de la ausencia, un libro editado por Planeta. Esto ya está distribuido. Hoy me enteré incluso que está entre los 10 primeros o algo así, digamos, está de los más leídos. Un catálogo de la ausencia, un libro escrito por WhatsApp por 20 autores. Después de la pausa seguimos aquí por Radio Uruguay. Continuamos, amigos, en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Nicolás Alberte en torno a Un catálogo de la ausencia, una novela insólita en el panorama uruguayo, porque es una novela escrita por WhatsApp, a través de WhatsApp web. Obviamente acá no estuvieron, digamos, tecleando en los celulares, en esos teléfonos chiquitos, porque hubiera sido muy difícil escribir una novela que tiene sus muchas páginas, tiene 350 páginas, 355 páginas. Estamos hablando de una novela importante también para el panorama literario uruguayo, digamos, ¿no? Hay novelas que son mucho más chicas y, digamos, puede tener 300 páginas, hasta 250, y realmente Planeta las editaría sin ningún problema dentro del catálogo de novela, ¿no? Esta novela fue escrita, un encargo de Jimena Maresca, si entendí bien, de marketing de Planeta, a Nicolás Alberte para que fuera coordinador de esta novela escrita por WhatsApp, que ese es el otro tema que después me gustaría hablar, Nicolás, que es el hecho de que sea una novela colectiva. ¿Por qué? Porque me parece que las pocas que he leído yo aquí en Uruguay
dejaban mucho que desear, ¿no? Dejaban mucho que desear. Me acuerdo de una policial que se escribió, no sé si la leíste vos en su momento. Una que estaba incluso Benedetti sí, Newton Fornán, sí, la recuerdo. Zuleika Teresa Ibáñez, Teresa Porcecanqui, Hugo Burel, sí. Y era muy desparejo. Pero el formato de esa, justamente... Súper, porque cada capítulo era escrito por un escritor. Exacto. Cada escritor ponía su estilo. Exacto, eso es lo que te iba a decir. Y después la resolución sí hicieron una cena y resolvieron quién era el asesino. Es que yo me parece dos cosas. Primero, meterse con el policial, entre muchos, es complicado, porque escribir literatura policial... Pero el policial tiene un esquema que te ayuda mucho en ese esquema. Pero hay un tema de pistas, de buscar, de cosas, que me parece que te puede hacer... Y segundo, que era algo que yo tenía clarísimo, que tenía que tener una voz. O sea, claro, es una voz. Porque si no es la de Hidra Nonaliud. Exacto, es la voz de Hidra Nonaliud, que somos todos. Pero por eso la tapa dice Hidra Nonaliud. O sea, si pudiéramos a mí lo que más me gustaría sería que obviáramos el proceso. Un experimento, como ya se ha hecho también, un experimento, digamos, vanguardista, experimental, por lo menos del principio del siglo XX, eso de subsumir el autor. Exacto, que el autor, matar al autor, pero que fuera una voz, ¿no? Porque de ese tipo hay muchos relatos. Y en general son muy difíciles de leer, porque el lector es como que le estuvieran pegando de un lado y del otro. Sí. O sea, lo que es la ficción, lo que es esa famosa suspensión de la incredulidad, era muy difícil de dar. Exactamente. Porque va saltando todo con los estilos, con las formas de escribir. Y incluso en aquella novela, me acuerdo, el tema de que cada uno tenía que seguir las líneas del otro y algunos no las seguían y se revolvían. Lo cual está muy bien, pero atenta contra o sea, ahí tenés egos creativos o creadores, digamos, chocando unos con otros, ¿no? Acá yo realmente tenía ese gran prejuicio, pero aparte he leído en otros. Salvo algunas novelas que están escritas por dos personas, eso sí he visto. Sí, claro. Que no se ve la voz, no se nota. Es más fácil ponerse de acuerdo entre dos. Sí, aparte es mucho más fácil, claro. Pero 20 y pico, 20 en este caso, sí, era 21, resultaba difícil. Y bueno, y después lo otro que está, supongo yo que te interesará, porque Te quiero eternidad, increíble, alucinante. En Te odio eternidad, una cosa que queda clara es el tema de el arte, el estado del arte en el siglo XXI y todo lo que pasó con el siglo XX, la experimentación. Y en el arte visual se llevó a extremos la experimentación, se lleva todavía a extremos, ¿no? Cosa que no había ocurrido en la literatura tanto. Entonces, una de las cosas que ocurrió en el arte visual es la de matar al autor, precisamente, ¿no? La de engañar, la de cambiar la persona, inventar autores ficticios, hacer todo, generar obras que no se sabe si están pintadas por una o por 20, si son anónimas, si son operaciones comerciales, no se sabe absolutamente nada. Generar, todo lo que se pueda experimentar en torno a lo que es la cadena entre que el artista crea y le llega al público, como que eso estalló, digamos, en el arte visual. Y en la literatura, recién en el siglo XXI hay una cosa que se llama literatura conceptual, y bueno, que precisamente juega con eso, ¿no? El tema del autor, del plagio, de la autoridad, de toda esa historia, ¿no? Es parecido a lo que se hace en arte conceptual. Eso se ha avanzado muy poco. Supongo yo que te interesaba por eso. Sí, supongo. Y a mí, y creo que a varios de los participantes, ¿no? Sobre todo, crear un producto que tuviera el formato de una novela comercial, como lo tiene, una novela al estilo, al uso de las librerías, que se venda en las librerías, se lea, se puede leer en la playa tranquilamente en verano. Sí, que sea atractivo, que sea fluido. Exacto. Digamos, en este caso, realista, ¿no? Pero que detrás hubiera mucha gente, o sea, porque el desafío era ese, sobre todo, no caer en, bueno, vos escribís esto, yo escribo esto, y yo escribo esto, y yo escribo esto, que podría haber sido así, ¿no? Sino armar una cosa que tuviera una tonalidad, ¿no? Que fuera una partitura que tocaba por mucha gente, pero en el mismo tono, digamos. Y yo creo que lo logramos. Ahora, eso que yo te señalé en el bloque anterior, el tema de los... no tanto la cuestión cosmopolita, que también está, ¿no? Sino también la otra es la de estar atravesado por autores, por erudiciones, ¿no? Por citas que de alguna forma también van vertebrando la novela. Justo hoy leí, es increíble, pero leí un artículo que escribió Javier Cercas, salió ayer,
sobre las citas, no sé si ¿Ah, sí? No. Sí, donde él dice que los escritores que no citan, él desconfía. Sí, están mintiendo. Porque dice que como todo está escrito, hay que citarlo. Claro. Dice, porque el tipo que no cita dice, o es un ignorante, no sabe qué está diciendo, o es un ladrón, o es un ladrón, sí, las dos sí. cosas, ¿no? Sin Entonces duda. él vive citando una y otra vez y bueno, hace ese esquema, digamos, que no es solamente de citas de frases, sino como de ideas filosóficas, digamos, Sí, ¿no? sí. Que van atravesando. Acá, por ejemplo, en un momento, nada más, se habla de Ana Karenina y bueno, Claro. es famosísimo. El comienzo de Ana Karenina, sí, ¿no? sí. Todas las familias felices se parecen. Y cada familia infeliz lo es a su manera. Es ¿no? a su manera. Pero ese es un ejemplo, digamos. Después hay varios como estos. Bueno, digamos. pero por ejemplo, ese vino lo tiró alguien, no sé, incluso No lo tiraste vos. No, yo no. Luego hay una de las participantes de este equipo que es una poeta muy reconocida, que es Isabela de Tesanos, y con lo cual también es la parte poética, y yo mismo también tengo mi inclinación poética. Y por ese lado también, pero por otra parte, a mí en particular, esto desde el principio, cuando empecé a hablar con Jimena, a mí me gustaba que ya que era el aniversario de una editorial, la protagonista o el protagonista de la historia fuera un amante de los libros, ¿no? Que fuera un amante de las letras. Bueno, aparece el tema, digamos, muy vinculado con los libros. Claro, entonces, está bien que en este caso se va hacia la poesía, pero ahí surgió una cosa... pero aparece Madame Blavatsky también en otro momento. Madame Blavatsky es fundamental, es cierto. Es importante también, ¿no? Sí, es cierto. Pero lo que más están son los 3 poetas franco-uruguayos por esa cosa, justamente, del viaje a Francia y Uruguay, de ida y que vuelta. tiene que ver con la parte más cosmopolita que tiene Uruguay, que a veces nos olvidamos, digamos, ¿no? Claro. Que aquí fue como de la Troya Blanda. Sí, acá nos olvidamos que esto era una especie de portaaviones donde pasaban y bajaban y, ¿no? Poetas. Eso te iba a decir, que Uruguay es un país muy internacional. Es muy internacional. Cosmopolita. Es muy cosmopolita, pero muchas veces lo olvidamos. Y no, por eso hay que recordarlo. Pasaron gente impresionante continuamente. A veces uno se entera de algo y dice, mirá, yo constantemente me entero de personalidades que pasaron por Uruguay y bueno, y que siguen pasando y no nos enteramos muchas veces, ¿no? En este caso, por ejemplo, Superbiel estaba viviendo en Montevideo en ese momento, cuando en una de las partes de esta novela, o sea, se lo podría haber cruzado perfectamente por la calle, porque era una ciudad chica. Entonces, por eso también están esos poetas, ¿no? No, yo me imaginé que eso podía surgir de ellos y que obviamente ahí está también el coordinador si destaca eso o lo elimina, por ejemplo. ¿Me explico? Claro. Sí, no. Ahí está el formato, digamos, del coordinador también, ¿no? Pero había varias, por ejemplo, Mariana, otra de las participantes, que tiene una inclinación muy fuerte por la poesía, que le gustaba mucho Eluard, por ejemplo, y por lo tanto aparece también Eluard. Sí, ahí. André Breton también. Y Breton aparece ahí. Entonces, es cierto que no es lo común, pero al mismo tiempo están puestos que en ese sentido es muy diferente de Te odio eternidad. Porque están puestos de una manera más gentil, más, mucho más de la canción, de la poesía como canción, ¿no? Sí. Como, bueno, aparece Serrat, Machado. Aparece Serrat. Sí, los Beatles, o sea, claro, los Beatles, los Rolling, la banda sonora de nuestra generación. No, y también aparece, o por lo menos se menciona, pero eso como que se mencionan más los olimareños, Citarrosa, en fin, se mencionan, y otros más, digamos, ¿no? Pero sí es cierto que a diferencia de Te odio eternidad, digamos que era una cuestión mucho más densa filosóficamente, ¿no? En un momento tenía un fuerte nivel ensayístico, ¿no? De hecho, me acuerdo que Juan Andrés Ferreira me dijo que tiene un nivel ensayístico, ha leído mucho este hombre, ¿no? Atrás. Aquí lo que aparece es lo que le da es una visión más, reitero, internacional, aunque transcurra aquí en Montevideo. Digamos, bueno, empieza en Francia y pasa por Madrid, digamos. Y Sí, en Madrid también el tema de, el Café Gijón, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos el Retiro. Roberto Bennett, otro participante. Vivió mucho en Vivió mucho ahí y además es especialista en viajes, ¿no? Entonces también está su acento ahí puesto, ¿no? En el cruce del Atlántico y en ese barco y en fin.
una cantidad de cosas que, sobre todo nosotros, lo que a mí me pareció que era interesantísimo era explotar de cada uno su área de expertise, digamos. Por ejemplo, lo de los videojuegos, que es este chico Gonzalo, a mí me parece alucinante, porque es un universo que yo ignoro. Sí, se menciona, y que no se puede llorar en un control de... No están puestos para llorar los controles de los videojuegos. Y está muy presente en la novela, porque es el trabajo de la protagonista, ¿no? Trabaja en un... Pero también es como en Te odio eternidad, un trabajo internacional que no se hace para Uruguay, se puede hacer desde cualquier lado, todo el mundo. Tiene que ver con esos pero eso es el mundo de hoy, digamos. Bueno, sí, es cierto, pero viste que podés retratar ese mundo deslocalizado, ¿no? De aldea global, o podés hablar de terruño. Ahora, una pregunta, ¿y el final, cómo va terminando el final? ¿Eso lo previste o lo fuiste intuyendo o lo fueron intuyendo entre todos? Sí, no, la verdad que no. La historia la fuimos creando entre todos, y el final fue como llegando naturalmente, porque bueno, hay una incógnita que se tiene que develar, pero no sabíamos bien cómo se iba a develar. Y realmente fue un proceso interesante porque, ya te digo, estaban divididos en 2 equipos, y era el equipo del pasado, digamos, el que tenía la llave, ¿no? Porque era donde estaba ese secreto. Y ellos iban avanzando, ¿no? Y entre todos como que se iban generando algunos personajes, y esos personajes, como en cualquier novela o para cualquier escritor, iban cobrando más peso, otros menos peso. Algunos que uno pensaba que iban a tener más protagonismo, después tenían menos, y otros que estaban ahí, de repente después... Y nada, era, por ejemplo... Si a alguien se le ocurría algo, lo tiraba, pero eso después adquiría un desarrollo, ¿no? En privado. Porque, por ejemplo... Perdón, cuando decís en privado, hablas con el escritor, ¿no? Sí, pero, por ejemplo, yo en esos equipos, el proceso que yo imaginé era que no, o sea, puse como a 2 enlaces, digamos, 2 en cada equipo. Perfecto. De manera que yo no supiera quién escribía cada cosa, para poder operar, digamos, sobre ellos sin ningún texto. ahí va. Y que ellos tampoco sintieran que yo estaba, mira, esto se lo digo a Pablo, esto era, yo no sabía quién era, y eso estaba bueno porque todo esto se fue haciendo, ¿no? No era algo que tuviéramos, pero entonces eso me permitía a mí cortar como sin pensar en la persona. Sin piedad. Claro, exacto. Porque los textos se iban armando, si bien entre todos, después se escribían y se pasaban en un PDF, ¿no? O sea, había subgrupos dentro de los equipos que trabajaban una parte, otros otra. Dentro de los equipos había encargados de pasar, digamos, y pasar, digamos, una versión final o semifinal que te la pasaban a vos, y vos después ibas... Luego entre todos la trabajaban, la unían y me la pasaban a mí. Y eso hacía que justamente desaparecieran muchas cosas, se pusieran de acuerdo, pero también no teníamos que ponernos de acuerdo entre 25, que era un infierno. Y aparte, digamos, cada grupo, estoy pensando, cada subgrupo, cuando se lo pasaban, ya todos estaban, digamos, imbuidos en el tono de la novela. Entonces ya capaz que no tenías ni que vos corregir. No, porque aparte, digamos, la parte del pasado que tiene un tono, o sea, hay una parte que es en tercera persona y otra parte que es en primera persona. Sí, el pasado. Y eso ya tiene un tono muy marcado porque arranca y es más fácil escribir en primera persona porque el tono te lo va dando un poco el personaje, ese yo poético, digamos, vamos a llamarlo. El otro es más complejo porque, bueno, requiere una técnica, digamos, narrar en tercera persona. Pero la parte esa del pasado como que funcionaba muy bien y los textos que venían con muy buena forma, digamos, con muy bien venían, ¿no? Así que... O sea, vos no tuviste que hacer tanto trabajo. Ahora, lo que me extraña igual, o tuviste que hacer mucho trabajo, pero primero el tamaño y la velocidad. Eso me extraña lo que mucho. pasa que a mí también. Menos de 3 meses nosotros me extraña mucho. Cuando empezamos con Jimena decíamos, si llegamos a las 100 páginas, estamos contentos. Claro, yo lo que hubiera dicho, diría 150 páginas. 150, bueno, tirábamos cohete. Pero esta división, fíjate que en realidad fueron 150, si lo pensás. Solo que cada equipo lo escribió. Y también mucho trabajo. Yo trabajé muchísimo, muchísimo. Y ellos también. Sí. Hubo realmente mucho trabajo, pero siendo muchos se escribe más rápido, obviamente, ¿no? Claro. No, y aparte una cosa importante en la literatura, en cualquier trabajo, y justo también lo decía cerca en esa columna que yo te mencionaba, pero que obviamente no lo inventó Cercas ni de cerca, es que lo importante en literatura es que todo el trabajo que hay detrás no se note. Claro. Sí.
O sea, que haya mucho trabajo, pero que el lector no lo note. Eso lo decía Borges también. Sí, ¿no? sí, O sea, cuanto menos se note, mejor. La amabilidad claro. para el lector es que él crea que se escribió de un... Bueno, ojalá. Yo creo que en esta novela ocurre eso, como que la novela pasa muy bien, digamos. Sí, Se empieza a leer, te va llevando. Sí, y eso para mí, la verdad que estoy muy orgulloso. Muy fluida, como era Te odio eternidad también. Gracias. Ahí sí que me corresponden todas las de la ley. Acá realmente hemos conseguido una cosa que yo estoy maravillado. Y todos en general, porque ni el más optimista, o sea, pensaba que íbamos a llegar a algo como esto, ¿no? Sí, 350 páginas y que no decaiga, tampoco sea, digamos, inflado, que haya pasajes, digamos, de relleno. No, cortamos, ¿no? Cortamos. No hay esa impresión. Hay pasajes que o sea, la impresión es que, digamos, se mantiene la tensión. Se mantiene. Yo creo que sí, realmente lo digo sinceramente, y estamos todos muy conformes. Y un poco para ir terminando, la Amantísima, ¿podés decir algo? ¿Anticipar algo? ¿Cómo no? Vamos a hacer una... Primer Premio Nacional de Literatura. Amantísima es una novela sobre las búsquedas. O sea, es una novela que tiene que ver con estos tiempos de búsquedas tan automáticas e instantáneas y la velocidad de las búsquedas. Con los algoritmos. Sí, pero en un tono más espiritual. Tiene que ver con búsquedas. Sí, eso sí. Pero en realidad es vamos a decir, es una desaparición de una persona. Es una novela policial, si se quiere. Una búsqueda. Es una desaparición. Sí, pero que ocurre dentro de un lugar en donde la gente va a cosas un retiro espiritual. Entonces ocurre ahí y por lo tanto hay diversas... Está la búsqueda de lo que pasó, de la historia, y las búsquedas espirituales de cada uno de los está narrado las voces de los que participan, digamos, en ese culto, lo exacto, que fuera, no es un culto, es como un retiro espiritual, retiro. Tipo una posada New Age, ¿no? O sea, claro, con mucho de budismo zen, con otro poco, o sea, como fue Juan Andrés Ferreira. Claro, no, esa es de verdad. Está bien. No, pero y aparte de un detalle, ¿y hay un detective? Hay un comisario. Pero nunca aparece. Nunca aparece. Es decir, son las declaraciones al comisario. Son las declaraciones al comisario, como Rashomon, digamos. Exacto. Es como van cada uno declarando y cada uno van construyendo lo que pasó. Y cada uno con un pedazo que no coincide con los otros. Obviamente, ¿no? Como Rashomon, ¿no? Mirá vos. Y otra pregunta. ¿Es grande como era? No. Es más No es un monstruo como era. No. Eternidad, no. Es un fin de semana largo y es lo que pasa ahí, un fin de semana largo. En donde además está más concentrada. Hay una inundación, quedan cortadas las comunicaciones. De todas formas, esa búsqueda espiritual está atravesada por todas las filosofías habidas y por haber en los últimos 2.500 años religiosa, o 3.000 años, ¿no? Más o menos, ¿no? De última también, cuando se menciona Holderlin y todo, digo, también hay una cuestión, ¿no? Se menciona, que atención, mencionas a Holderlin, que es el poeta alemán, y un nombre que yo desconocía, y ahora me enteré que él había escrito bajo el nombre... Scardanelli. Claro, ¿no? él cuando en toda su etapa de locura firmaba sus poemas atentamente Scardanelli. Humildemente, Scardanelli. Y ese Scardanelli había nacido 25 años antes de él y todo, o sea, tenía toda otra biografía. Están buenos los poemas de la locura de Helder. Son otra cosa, mucho más simple, es rarísimo, son dos poetas diferentes realmente. Sí, Scardanelli escribía mucho más sencillo. Parece un poeta de hoy. Me levanto, voy al baño, los pájaros cantan. Impresionante. Increíble. Bueno, muy bien, entonces quedó presentada aquí en La Máquina de Pensar un catálogo de la ausencia, escrita por 21 escritores, pero que están todos congregados bajo el seudónimo de Hidra Nonaliud. Hidra obviamente por la cabeza de Hidra, que tenía no sé cuántas cabezas y que se cortaba una, aparecían dos, y Nonaliud porque quiere decir no otro en el latín, ¿no? En latín. Exacto. Y esto está editado por Planeta, tiene que ver con los 25 años de Planeta Uruguay. Y nada, el coordinador Nicolás Alberte pasó por aquí por La Máquina de Pensar. Lo felicitamos calurosamente, como era lógico, porque acaba de ganar el primer Premio Nacional de Literatura. Ya leeremos la novela, supongo yo que saldrá en Planeta, esperemos. Yo creo que también. Esperemos que sí. Los Planetas se tienen que poner, no, por favor. Gracias por estar en La Máquina de Pensar. Muchas gracias además por tu lectura tan atenta como siempre y por invitarme.
que esa parte de la música dure para siempre, que el perfume de los tilos dure para siempre, que la noche de tu pelo y la mirada antes del beso, esta mesa en el verano duren para siempre. Que la luz que cruza el cuarto dure para siempre, que ese oro en la cerveza dure para siempre, que lo cierto y la piel de otra mañana y mi viaje por tu espalda duren para siempre. Acabamos de oír Para Siempre, de Buceo Invisible. Ahora, amigos, los invito a escuchar Cuando pasa por la voz al poeta Álvaro Ojeda. Me llamo Álvaro Ojeda y voy a leer algunos poemas inéditos y algunos poemas del libro Criaturas Abandonadas. En York, un antiguo refectorio ha devenido en cafetería. El espíritu de los monjes dragones convertido en comida al paso.
snacks para turistas ansiosos. Los mismos siguen comiendo viandas novedosas. El emperador Septimio Severo gobernó durante 2 años el orbe desde York. Por aquel tiempo York se llamaba Eboracum o algo así, y filtró simiente imperial. Las poleas del mundo futuro comenzaron a moverse desde la espada al cielo, desde el cielo a los hombres, y desde los hombres al estómago. El orbe de la piedra caliza de Winston Hugh Oden, que nacido en York cruzó el Atlántico, fue un sueño abolido y terrible, y también fue y volvió como los monjes dragones, que ahora son operarios de una cafetería para turistas conversos. Todo se ha mezclado indebidamente, salvo el poeta. Todo se ha mezclado debidamente, salvo el poeta. Se sabe cansado. El débil zumbido del trompo, la púa en ángulo de muerte, la húmeda voracidad de la memoria, las nulas sinestesias del olvido, las inútiles amnesias provocadas. Se supo cansado y trató de tramar, siervo de la gleba, la penúltima sublevación. Se sabe cansado, su perro lo comprende, desde la tibia morosidad de sus ojos. Sin embargo, lo espera. Ambos esperan en una tensa, amable ecuanimidad. Rambla, Francia. Lo que miro no es el río. Es esa especie de fritura amarronada, roncaderas, pescadores, la mano derecha de mi padre. Pienso existir mientras exista el río, con su rumiante lamida de murallones, un domingo perpetuo que ya no queda. Ripio. Las paralelas se cruzan en el infinito. El ojo interior se asombra de lo que ve. Está frío pero seco. He pisado el mismo territorio los últimos 50 años, y el cielo permanece tan rotundo como la mordida de mi perro bonzo. El verdadero secreto consiste en engañar la ubicuidad del desinterés. Pobres consuelos. No me engañan. He golpeado con holgura la diadema del verso. Sé de lo que hablo. Las sentencias admonitorias son muy fuertes. Convivo con 3 o 4 poetas inmortales. Expatriación. El tibio golpe de la taza apenas sola sobre el extenso mantel de la mañana. No hubo tiempo para despedidas. Umbral, corridas, algún leve dolor de cabeza, el sobresalto frecuente, la reiteración engañosa, deseos de abandonar el rito, pesadumbre al haberlo hecho, a espaldas del primer paso dado. El cielo ya cambió. Estación, vestimenta, hábito que hace al monje. Otro ciclo se inicia atado al abandono. Octubre es el mes más cruel. Del Mediterráneo al Atlántico, del Atlántico al Mediterráneo, condensado en la portada de pocos libros que todo poeta arruma contra el pecho. El hueco del ansia, la inmovilidad de la congoja. Ulises. Pudo volver atrás, proclamó desde el mar. La máquina del tiempo va en mi quilla. No soy quien volverá. Soy el pasado que sostuvo el hueso en el vigor larvado de la guerra, la cribada victoria sin regreso, el viejo asunto de los pretendientes, la isla, el telar, el hijo airado, forman la falsa forma del pasado, persistente quimera, ansia inacible, que no me retendrá y que no quiero.
busqué a mi perro, lo encontré y me vine. La muerte de Ramírez. Esta virtual desolación posee la trampa donde cayó Ramírez. Una esfera perfecta y delineada, acontecida y seca, mascarón de caracoleos y mandobles del Tamerlán del sur, lejano y pequeñito. La vuelta atrás, la salvación por el deseo que remite a una terca transfiguración, aquí se ralea de sentidos y queda suspendida como un vitró de polvo en tubianos dislocados. El fuego besuqueado de Delfina, Anacleto Medina dictando sus memorias, inmensa pesadumbre de alimentar un río con gotas de memoria. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar. El lunes continuamos aquí por Radio Uruguay, que lo pasen muy, pero muy bien.